Hola, buenas. ¿Me escucháis bien? No. Un momento, voy a compartir la pantalla. Vale. Bueno, una de las cosas que estuvimos hablando el lunes era que había que rellenar la tabla esta con las soluciones del ejercicio 8.3 y 8.4. Voy a ver si me lo habéis mandado alguien. Si no, por aquí, Pablo, a ver, porque en algunos casos se ve mejor que en otros. Vale, sí, yo creo que en este se ve más o menos bien. Bueno, entonces, si recordáis de que iba en el ejercicio 8.3 y 8.4, en el 8.3, que estaba solucionado por ahí, teníamos un circuito que estaba formado por una carga, que dijimos que podía ser, por ejemplo, la máquina del ascenso de tu casa, para subirte del primero al quinto, o podía ser cualquier tipo de máquina que haya en una fábrica de algo, cuando si es una máquina que está dando vueltas, es una máquina eléctrica que da vueltas, pues su modelo eléctrico más simplificado que te puedas encontrar es simplemente una impedancia inductiva, que sería esta de aquí. Después tenemos una línea, pues que sería, pues en el caso de tu casa, pues el cable que conecta tu edificio con la subestación, por ejemplo, o en el caso de la industria, pues algo parecido. Y después tenemos aquí una fuente, pues que se estaría representando, por ejemplo, pues eso, el acceso a la subestación eléctrica, ¿vale? Y entonces teníamos que calcular aquí pues las distintas potencias activas y reactivas. Y después había otro circuito muy parecido en los que los valores de R1 y X1 y todo eso son exactamente los mismos, ¿no? Esa era la intención, 30 más eta y 30 eta. Y la única diferencia era que ahora, en paralelo con la carga o con la máquina de tu ascensor de la industria, que ha puesto una batería de condensadores, aquí X3. Y entonces la gracia de estos dos ejercicios tan parecidos era que rellenarais la tabla esta de aquí, de la transparencia 30, y compararais las potencias activas y reactivas de cada uno de los elementos en un caso y en otro. O sea, en este caso de aquí, en el... A ver, ya, en este caso de aquí está sin condensador, sin el condensador, y aquí está con el condensador. Esta es la única diferencia, ¿vale? Entonces, por aquí me lo ha mandado Pablo, así que vamos a ver su caso. Como digo, dependiendo de los parámetros que tengáis en la aplicación, en algunos casos se verá un poco mejor, en otros casos se ve un poco peor. Os lo digo por si no se ve exactamente igual. Entonces, las cosas importantes de aquí, a mí me gustaría, a ver cómo puedo hacer. A ver si podemos hacerlo. Bueno, más o menos, ¿no? Pero es que está un poquito guarre del ejercicio. Pero bueno, para saber qué es qué. Entonces, en el ejercicio 1.1, en el ejercicio 8.3 de aquí,
pues estas son las potencias y en el 8,4 son estas de aquí. Entonces, cosas importantes a darse cuenta al comparar las potencias activas y reactivas de los ejercicios 8,3 y 8,4. Primero, fíjate que la potencia activa correspondiente a esta batería de condensadores es 0, como debería de ser, y que la potencia Q3 consumida es negativa. ¿Por qué? Pues porque hemos visto ya que lo que hacen los condensadores es generar potencia reactiva. Ya estuvimos hablando que eso de generar reactiva y consumir reactiva, en realidad, la semántica tampoco tiene 100% sentido, porque ya dijimos que la potencia reactiva es una potencia fluctuante y que en verdad no es capaz de realizar ningún trabajo. Entonces, este signo menos, o el hecho de que genere reactiva, lo que significa es que la intensidad aquí va a adelantar con respecto a la tensión. ¿Vale? Esta es una cosa importante. La segunda cosa importante, en la carga, a pesar de que este elemento solo no consume ni genera potencia activa, al colocarlo en paralelo con la carga, ha variado la potencia activa de esta carga. Fíjate, en el caso 8.3 era 797 y en el caso 8.4 es 812, que es diferente, ¿vale? O sea que aunque te daría la sensación, con lo que estuvimos viendo el otro día, de que tú puedes hacer el equilibrio de la suma de las potencias activas en un circuito es cero y la de las reactivas también, puedes hacer el balance de potencia cada uno por su lado. Y dices, bueno, pues si yo conecto aquí un elemento que solo me consume, me genera potencia reactiva, todas las reactivas se van a quedar igual. Y eso no es así. ¿Por qué? Pues porque aquí te va a variar la tensión, esta te va a variar y entonces ya te va a variar la potencia que consume esta carga. ¿Vale? Esa es la segunda cosa importante. La tercera, fíjate, al colocar aquí un condensador en paralelo, la intensidad que pasa por aquí disminuye y la potencia activa que consume la línea disminuye. Eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Pues porque la potencia activa consumida por el cable que va de tu edificio a la subestación, esta potencia activa lo único que está representando son pérdidas por efecto Joule. Entonces, mientras menores sean estas pérdidas, pues menos va a ser la factura a lo mejor que tú tienes que pagar por la electricidad. Es decir, que colocar aquí un condensador, ¿vale? Que algo, pues que comprar un condensador una vez en la vida y punto, te va a hacer que las pérdidas de tu conexión a la subestación vayan a ser menores durante pues toda la vida, ¿no? Entonces, por eso es algo que se hace con frecuencia, ¿vale? Y otra cosa importante también es que fíjate aquí, esto yo creo que te has equivocado aquí, ¿no? Yo creo que estas dos son, esta es generada y esta es generada. No sé si está Pablo por ahí. Sí, estas son generadas, ¿vale? La potencia reactiva que tiene que generar la fuente en el caso 8.3 cuando no hay condensador es mucho mayor que cuando haya condensador. ¿Por qué? Pues porque ya se encarga este condensador de generar esa potencia reactiva, ¿vale? Entonces, como veis, aquí hay un montón de cosas importantes que a lo mejor pueden tener algunas más sentido que otras en vuestra cabeza, pero que habrá, o en un montón de cosas que veremos en el tema 8, yo os diré, ¿os acordáis del ejercicio 8.3, 8.4? ¿Os acordáis que cuando comparamos esto con esto, las pérdidas por aquí disminuían? ¿Os acordáis de que la potencia de la carga era distinta cuando conectábamos un condensador y cuando no lo conectábamos? ¿Vale? Entonces ese es el motivo de que hagáis este ejercicio. Si no lo habéis hecho todavía, pues intentad hacerlo este fin de semana o lo que sea, porque al hacerlo vosotros con vuestro puño y letra, pues yo creo que se te quedan mejor estas cosillas. No sé si hay alguna pregunta sobre el 8.3 el 8.4.
¿no? Entonces vamos a seguir. De hecho, por ese motivo, justamente por esa comparación que os estaba haciendo ahora entre los 7 y 8,4, la pregunta que estuvimos viendo el último día en teoría sería, bueno, ¿y cuánto vale la capacidad de la batería de condensadores que yo tengo que poner aquí para que, por ejemplo, el consumo de reactiva de todo esto sea nulo y yo no consuma reactiva? Y eso es lo que estuvimos viendo el otro día, que es el ejercicio de corrección de factor de potencia o compensación de reactiva, también se llama, y consiste justamente en eso, en calcular la capacidad del condensador para que una carga en paralelo con ese condensador que tú vas a diseñar tenga un factor de potencia determinado, que puede ser, pues, puede ser que sea 1, es decir, que todo esto se comporte como una resistencia, puede ser que el factor de potencia quieres que sea 0,95 o algo así. Entonces vimos que eso solo dependía, fue lo último que vimos, de cuestiones constructivas de tu carga, es decir, de lo que vale la R y de lo que vale la X, y no depende de la tensión o de la intensidad a las que esté suministrada, a la que esté conectada esta carga. Y vimos esta ecuación de aquí, que no es la ecuación que más utilizaremos, ahora veremos por qué. Vimos estos ejercicios, el 8,7 que está corregido, y creo que nos quedamos por el 8,8, que creo que está mandado para casa y no sé si alguien lo ha hecho. Ah, sí, mira, Feli me la manda ahora mismo, ¿no? Vamos a corregirlo. Ah, ¿se me escucha? Sí, dime. Que no me ha salido. Creo que me he equivocado en algo, en un número. Vale, vamos a verlo. Lo voy a poner también aquí. Por aquí. Vale, entonces lo que te piden en este ejercicio ahora es un poco distinto a lo que vimos en el ejercicio, en el ejercicio anterior. ¿Por qué? Pues porque ahora ya no solo tienes no solo tienes una impedancia, sino tienes dos, ¿vale? Que te dan aquí los datos de las dos impedancias y te dan la frecuencia. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso, por aquí lo ha puesto Félix, este serían sus valores de Z1 y Z2, y lo que hay que hacer es hacer el paralelo del Z1 y Z2, que es un poquito cortado, ¿no? Que sería este de aquí, ¿vale? Sería pues 6,93 más 9,22i, y ahora lo ha pasado a polares. Sería de módulo 11,07 y fase 56. Y ahora lo que tenemos que aplicar es la fórmula esta de aquí. Esta de aquí que está en el cuadrado, ¿vale? La capacidad del condensador que tenemos que estar colocando en paralelo con estas dos cargas es el valor de la resistencia total de la carga, que es este de aquí. Es que este número no se muy bien cuál es. Eh, 6 y pico por la tangente del ángulo de tu impedancia original, que es 56,36, que la he obtenido de aquí. Eso se puede hacer 96,56, menos la tangente de phi', donde phi' es el ángulo que tú quieres obtener, este de aquí, ¿vale? Es decir, si el factor, el enunciado te dice, tienes que calcular el valor de C para que el factor de potencia sea 0,95. Entonces, si haces el arco coseno de 0,95, pues te saldrá 18, ¿no? Si puede ser, ¿no? 0,95 de coseno, sí. Le sale 18,19. Y entonces este es el ángulo que nosotros aquí en la teoría hemos denominado como phi', ¿vale? Este sería el phi y este es el phi'.
Por lo tanto, menos la tangente de f' partido por 2 por pi por la frecuencia, en casi como la frecuencia que en alterna en Europa es siempre 50 Hz, casi todos estos ejercicios vamos a considerar que esta es la frecuencia, 50 Hz, por el módulo de la z equivalente al cuadrado. Entiendo que aquí han metido el 11,077, ¿no? Supongo. Y eso te da directamente la capacidad de condensador. El procedimiento yo creo que está bien, a no ser que alguien haya visto algo raro. No sé, yo lo veo correcto, Félix. Me he confundido a lo mejor con la calculadora o algo. Repásalo si quieres y si sigues sin encontrarlo, pues vente un día a tutoría y lo vemos más en detalle, Vale. ¿vale? ¿Hay alguna duda más sobre esto? ¿No? Como veis, eh, como os comentaba ayer, es algo que tiene mucha aplicación práctica, pero que en verdad tampoco es de lo más difícil que se ve en esta asignatura. Entonces, como veis, es bastante más o menos sencillo. Entonces, todo esto de aquí era para convenceros, y esta fórmula era para convenceros de que la capacidad del condensador que tienes que poner solo depende de cuestiones constructivas de tu carga. Sin embargo, en la práctica, muchas veces no conocemos la impedancia de la carga, ¿vale? Porque la impedancia puede variar pues, en función del nivel de tensión que tenga o de la frecuencia y tal. De hecho, cuando vengáis a la práctica en enero, a la de la práctica 3 y 4 en enero, que usaremos allí alguna máquina eléctrica y veremos la placa de características, pues veréis que allí no te aparece, esta máquina tiene una impedancia 3 más 5J. Eso no te aparece. Lo que sí normalmente conocemos cuando tenemos que compensar una carga es el módulo inicial de la tensión en la carga, ¿vale? Es decir, la tensión a la que está enchufada tu máquina en la industria o el ascensor de tu casa, la potencia inicial que consume. ¿Por qué pongo esto de inicial? Porque acabamos de ver, al comparar ejercicios 8.3 y 8.4 de Pablo, que cuando conectemos al condensador, la potencia activa consumida por la carga va a variar, ¿vale? Y también el factor de potencia inicial de la carga, eso también se conoce. En la placa de estas características de una máquina eléctrica, pues te suele venir. Pues esta máquina pues consume 5 kilovatios con un factor de potencia pues 0,82, ¿vale? Esto lo veremos en el laboratorio. Entonces, como esas son las magnitudes que normalmente se conocen de una carga, lo que vamos a hacer es transformar esta ecuación de aquí para ponerlo en función de las magnitudes que normalmente se conocen, ¿vale? Por ejemplo, si conocemos la P, la V y el coseno de phi, ¿vale? Tenemos esta fórmula de aquí, ¿vale? Ahora donde pone I, el módulo de I, esto es el módulo de U, tensión eficaz, intensidad eficaz por el factor de potencia. Esto lo vimos el otro día. Hemos sustituido la intensidad eficaz por la tensión eficaz dividida por el módulo de la impedancia, y de aquí puedo dividir el módulo de la impedancia, ¿vale? Que ahora lo voy a sustituir en la fórmula esta de aquí abajo, al cuadrado. Y también voy a sustituir R por el módulo de la impedancia por el coseno de phi. Esto también lo sabemos. Si sustituimos esta R y esta Z en esta fórmula, que es la que hemos utilizado antes, aquí en el numerador el Z coseno de phi con un Z con el cuadrado este se me va y se me quedaría solo una Z en el denominador y arriba solo el coseno de phi, y abajo se me quedaría 2 por pi por S por el módulo de Z. Y ahora ya sí sustituyo esto, lo sustituyo aquí, ¿vale? La PS me iría para arriba, ¿vale?
aquí tengo la P, este coseno de phi con este coseno de phi también se me irían, y se me quedaría esta expresión que ahora sí está en función de de las magnitudes que normalmente se conocen de una carga que quieres compensar, que son la potencia inicial activa que consume esa carga, el factor de potencia inicial que tiene esa carga, el que tú quieres conseguir, y la tensión inicial de la carga. Entonces, esta fórmula, ¿vale? Más o menos todo el mundo, el que más y el que menos, pues al final cuando hayamos hecho unos cuantos ejercicios de compensación en alterna y en trifásica, pues al final se te queda. ¿Qué es lo importante de esta fórmula? Aparte de sabérsela, sabes qué significa cada cosa, que es lo que te pongo aquí abajo. Esta P es la potencia inicial de la carga, te lo pongo aquí abajo. Y esta V también es la tensión inicial de la carga. Porque como hemos visto en el ejercicio 8.3 y 8.4, al poner un condensador, la potencia activa y la tensión, bueno, esto todavía no lo hemos visto, pero lo veremos ahora a continuación, te puede variar. Así que para que esta fórmula te salga el resultado correcto, tienes que usar siempre los valores iniciales de potencia activa y tensión. ¿Vale? Este es el módulo de la tensión. Vamos a ver, por ejemplo, el caso, esto es un caso particular, ¿vale? En el que no tenemos aquí una impedancia de línea. Es decir, tenemos simplemente conectado la carga a la fuente de tensión. ¿Vale? En este caso, lo hacemos así porque en este caso se ve un poco mejor gráficamente lo que significa cada cosa. Entonces, lo que queremos hacer con este circuito es encontrar la capacidad del condensador que tenemos que conectar en paralelo con la carga para que el factor de potencia sea uno determinado. ¿Vale? ¿Por qué este es un caso particular? Porque aquí la tensión inicial a la que está esta carga y la tensión final a la que está esta carga es exactamente la misma, porque está conectado directamente a la fuente de tensión. Eso no pasa en el ejercicio de aquí, en el 8.4 que acabamos de ver. ¿Vale? En el ejercicio 8.4 lo que acabamos de ver, como la impedancia no está directamente conectada a la fuente, al ponerle aquí un condensador te varía la tensión esta V2. Esto lo vamos a comprobar también en el siguiente ejercicio. Lo digo para que os vaya sonando. Que es más o menos lo que te pone aquí. ¿Vale? La potencia de esta carga activa, la P que consume aquí y la P' que consumiría aquí, también es exactamente la misma. En este caso particular, la V de aquí y la V' también serían iguales, y la P, como está sometida a la misma tensión, pues la P, que con la potencia activa que consume esta carga y consume esta carga, también es la misma. ¿Vale? ¿Por qué hacemos este dibujo así? Porque entonces se ve muy bien, para ese circuito en concreto, se ve muy bien en esta gráfica de aquí. En esta gráfica de aquí lo que he representado es la potencia activa PZ, significa la potencia activa consumida por la carga antes de que esté el condensador, y la PZ' es la potencia activa consumida por la carga una vez que he puesto el condensador. Estas dos potencias son iguales, por lo que te acabo de comentar para este caso particular, porque esta tensión y esta tensión son las mismas que son las de la fuente. Con las potencias reactivas pasa exactamente lo mismo. La potencia reactiva consumida por la carga antes y después de poner el condensador es exactamente la misma. Entonces ahora vamos a analizar cuál sería, vamos a comparar la potencia de esta, activa y reactiva, con respecto a esta impedancia equivalente, ¿vale? De una vez que conectamos el condensador en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando conectamos el condensador? Pues que ese condensador, si esta potencia reactiva es consumida, lo que va a hacer el condensador es generarme potencia reactiva. Si os acordáis, eso lo acabamos de ver también en la tablita esta de Pablo sobre el ejercicio 8.3 y 8.4. En el 8.4 la potencia reactiva del condensador era negativa, era decir, contrario. Por lo tanto, la potencia reactiva final consumida por esta carga y este condensador en paralelo es este trocito de aquí, ¿vale? Esta sería la final,
Y por lo tanto, como la activa no varía, ¿por qué no varía la activa? Pues porque el condensador no consume potencia activa, pues la potencia compleja prima, que es una vez que he puesto el condensador, sería esto de aquí como morada, ¿no? Y ese sería el ángulo phi prima de la carga una vez que has puesto el condensador, ¿vale? ¿Por qué hago este dibujillo? Porque en este dibujillo se ve muy fácil que lo que tú tienes que hacer es que la carga esta de aquí que consume tu generador, puedes calcularla muy fácil a partir de esta potencia activa de la siguiente manera. Creo que esto es por aquí arriba. Nosotros sabemos que la tangente de phi es igual a la QZ partido la PZ, ¿cierto? Y también sabemos que la tangente de phi' es igual a la QZ menos la QC, que sería este trocito de aquí que te señalaba en rojo, partido la PZ, ¿vale? Entonces de aquí podemos directamente despejar que no me queda mucho espacio, pero de aquí podemos despejar la QC, a ver si me queda bien, Z por tangente de phi', ¿vale? Lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo mal, ¿no? Lo voy a poner, lo voy a poner aquí abajo. Lo voy a hacer bien, que si no, no va a rendir. Voy a copiar esto y lo voy a hacer en otra transparencia. Un poquito. Vale. Entonces, lo que os decía, del triángulo este verde, lo que obtenemos de ahí es que la tangente de phi es igual a la QZ partido la PZ, por lo tanto, de ahí podemos poner que la potencia QZ es igual a PZ por tangente de phi, ¿vale? Esto con el angulito verde. Y también podemos poner con el angulito ahora morado, que tangente de phi', que son simplemente relaciones trigonométricas, es igual a QZ menos QC partido por PZ, ¿vale? De aquí vamos a despejar la QC, aquí lo hago ahora bien, y sería QZ menos PZ tangente de phi'. Y ahora voy a enchufar aquí el valor de QZ, ¿vale? Y entonces tengo que QC, perdón, QC es igual a PZ que multiplica al tangente de phi menos tangente de phi', ¿vale? Si ahora tienes el valor de QC de un condensador que está sometido a una tensión V, ¿vale? Esto ya vimos cómo se calculaba. Eso fue en la tablita esta que os puse, vamos a recordarlo por aquí, tiene que estar por aquí. En la tabla esta de aquí, ¿vale? Estuvimos viendo que si tenemos una impedancia que solo tiene parte imaginaria, puedes calcular la potencia reactiva como v cuadrado partido x. Entonces, la potencia reactiva de un condensador la podemos calcular muy fácilmente como v cuadrado partido xc. Es decir, omega c v cuadrado, ¿vale? Que ahora junto estas dos ecuaciones de aquí
pues voy a sustituir omega c v cuadrado, que lo sustituyo por q sub c, es igual a p sub z por tangente de psi menos tangente de psi prima, y aquí dejamos la c, y nos sale pues la potencia de la carga por la diferencia de las tangentes de los dos ángulos, partido pues omega, que es 2 por pi por f, por v cuadrado, que es exactamente la misma ecuación que habíamos tenido con anterioridad. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque a lo mejor en el examen coge y se te olvida la ecuación esta. Y dices, oye, a mí se me ha olvidado, ya no sé si era tangente de phi, tangente de phi prima, si el v cuadrado iba arriba, iba abajo. Entonces, hacerte este dibujito yo creo que es relativamente sencillo. O sea, deducir de dónde ha salido esta fórmula. Esto, bueno, yo porque lo he hecho aquí muy despacito y tal para explicaroslo, pero si esto lo has hecho un par de veces con anterioridad en tu casa, en el día del examen lo sacas en un minuto mínimo. Simplemente es dibujarte los dos triángulos, primero el triángulo original con la potencia compleja original que está consumiendo tu carga, y después lo que vas a hacer con el condensador es generar reactiva y por lo tanto bajar la reactiva total consumida por tu carga, pasar a S', y ahora simplemente definiendo las tangentes de estos dos ángulos en función de la Q sub C y acordándote de cómo se calcula la reactiva de un condensador, pues puedes directamente obtener la fórmula esta. Eso por si, para que sepáis de dónde viene también la fórmula esta. ¿Sí? ¿Tiene más o menos sentido? Sí, por ahí para un par tiene sentido. Bueno, pues entonces vamos a hacer algún ejercicio. Este es que es un poco largo. Está resuelto. Yo creo que este lo voy a mandar para casa porque este es un poco largo. El 8-9 lo mandáis para casa, lo mando para casa, ¿vale? Es parecido al 8-3 y 8-4, ¿vale? Tenéis que comparar dos situaciones, una también sin condensador y otra con condensador, ¿vale? Los apartados A, B y C tenéis que contestar cuando no está el condensador, y los D, E y F pues cuando tenéis el condensador, ¿vale? Es parecido al otro, así que si lo corregís, lo hacéis en casa y el próximo día lo comentamos en la clase, que es un poco más largo. Y ahora os voy a comentar una cosa muy importante y que la gente se puede llegar a confundir, y es que los arcos cosenos, el arco coseno de la calculadora puede ser un traidor, ¿vale? Y tenéis que tener mucho cuidado cuando utilizáis los arcos cosenos de las calculadoras. Ya lo comentamos el otro día. Por ejemplo, aquí nos dicen que calculemos la batería de condensadores que hay que colocar en paralelo con esta carga de aquí, donde ahora sí, de esta carga ya no conozco el valor de Z, sino lo que conozco es el valor de la potencia activa que consume, su coseno de phi inicial y la tensión a la que está sometida, que es directamente la de la fuente, porque no tengo aquí ninguna impedancia de línea. Y me dice, yo creo que aquí ya tengo el ángulo que tengo que conseguir, es 0,91, ¿vale? Y me dice que en el apartado A da el valor que tiene que tener este condensador, que tendría que colocar aquí en paralelo, ¿vale? Este condensador, para que el factor de carga resultante de estos dos fuera 0,91 inductivo y aquí fuera 0,91 capacitivo. Entonces tú dices, vale, venga, compensación de reactiva. Esto me acuerdo que dijo Salva que iba a caer en el examen y mira, al final ha caído. Y yo me aprendí la fórmula. Y entonces tú dices, C, me acuerdo de la fórmula, es igual a P por tangente de phi, que era el ángulo inicial, menos tangente de phi prima, que era el ángulo final, partido, vale, regular, 2 pi f v al cuadrado.
La P la tengo. Tangente de phi también la tengo, ¿vale? Esta phi de aquí, pues si el coseno de phi, hago el arco coseno y me da este ángulo aquí. La phi prima también la tengo, me dan el coseno de esa phi prima, del que yo quiero conseguir. La frecuencia también me la dan. La tensión a la que está sometida esta impedancia también me la dan, que es esta de aquí, la de la fuente. Así que ya tengo todo, simplemente aplicar la fórmula. Y tú dices, bueno, pues no sé, phi prima es igual al arco coseno de 0,91. Es decir, que phi prima es igual, si cogéis vuestra calculadora y hacéis el arco coseno, pues le sale 24,49 grados. 24,49 grados. Ahora cogéis este phi prima, lo sustituís en esta ecuación y te da el resultado del condensador que tenemos puesto por aquí, ¿vale? Esta es esta cuenta, ¿vale? Y te sale pues 179 microfarads. Dices, muy bien, este es el apartado A. Ahora voy a hacer el apartado B. Venga, pues voy a calcular el otro phi que le voy a llamar prima prima, que es igual también al arco coseno de 0,91. Y tú dices, cuchi, pues es que el phi prima prima me sale también, yo lo meto en mi calculadora y me sale también 24,49. Pues es que es el mismo factor de potencia. Entonces el resultado del apartado A y del apartado B es el mismo. Si hacéis este ejercicio y lo comprobáis en la aplicación, veréis que la solución no es la misma. ¿Por qué? Pues porque en este caso les están diciendo que lo que quieren conseguir es un factor de potencia de 0,91 inductivo y aquí de 0,91 también, que es el mismo número, pero capacitivo. Y tú dices, ya, es que en mi calculadora, yo cuando hago el arco coseno, no me sale nada para poner ese inductivo capacitivo. Digo, ya, ni en el tuyo, ni en tu calculadora, ni en la de nadie. Eso no va a ser la vida el arco coseno. Si tú das el arco coseno de algo, siempre te va a dar el ángulo positivo. Pero es que el coseno de un ángulo y el coseno de menos ese ángulo es el mismo. Lo que pasa es que la calculadora solo te da una de las dos soluciones. El coseno de 20 grados y el coseno de menos 20 grados es el mismo. ¿Qué es lo que te está indicando este capacitivo de aquí? Pues que tú en el segundo ángulo tienes que coger el ángulo negativo. ¿Vale? ¿Cómo se ve esto? No sé si está por aquí la figura. No está. Entonces, aquí como veis tengo el coseno de phi' en los dos lados. Es 0,91, sin embargo en un sitio he puesto inductivo y en otro sitio he puesto capacitivo. Y ahora la tangente me sale de diferentes signos, porque la tangente de un ángulo y la tangente de menos este ángulo están cambiados de signo. Entonces, si te das cuenta, aquí me aparece, aquí está el signo menos, de la fórmula, digamos, original, de esta fórmula de aquí, de este signo menos, pero ahora en la ecuación de abajo hay un signo más, porque sería menos este, y el menos este de aquí, pues sería más, ¿vale? Y evidentemente te da un condensador mucho más grande. ¿Cómo sería esto gráficamente? Pues a ver, sería algo así, vamos a intentar dibujar. El apartado a ver cómo nos sale. En el apartado A, tú lo que estás haciendo es que tienes esta sería tu potencia activa, ¿vale? Esta sería tu potencia reactiva. Inicial, esas son las iniciales de la carga. Y esta sería tu potencia compleja inicial de la carga. Y ahora te dibujo los ángulos. Es decir, esta sería tu P inicial, esta sería tu Q inicial, esta es tu S inicial y esta es tu phi inicial.
Ahora le vamos a meter un condensador, ¿vale? El apartado A lo voy a hacer en azul. Entonces nosotros le metemos aquí un condensador, más o menos así. Y esta sería mi nueva, esta sería la Q del condensador en el apartado A. Y esta sería la S del apartado A. Y esta sería la phi del apartado A. Como ves ahora, la phi en el apartado A sigue siendo positiva, por lo tanto, el carácter de esta impedancia de aquí sigue siendo inductivo, ¿vale? Es decir, sigue consumiendo activa. En el apartado B, voy a dibujar en rojo, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo, ahora, lo que está haciendo en el apartado B es más o menos que me quede más o menos así. Esta sería la potencia reactiva que está generando tu condensador en el apartado B. Y esa sería más o menos tu potencia compleja en el apartado B. Y ese sería tu nuevo ángulo en el caso B. Si te das cuenta, lo que está pasando aquí es que el coseno de la phi sub B es exactamente que el coseno de la phi sub A. ¿Vale? Es decir, el coseno de estos dos ángulos, bueno, la intención ha sido de que el coseno de estos dos ángulos sean iguales. ¿Vale? Sin embargo, para tú conseguir este ángulo que es inductivo, has necesitado un condensador más chiquitillo. Y para conseguir este ángulo phi sub B, has necesitado un condensador más grande. Para poder bajar todo esto y no solo lo que estás haciendo es no solo estás generando toda la potencia reactiva consumida por la carga, sino que estás generando todavía más. Esto no se suele hacer en realidad porque en verdad no tiene mucho sentido. Tú dices, a ver, yo lo que quiero es que mi factor de potencia, el objetivo es que tu factor de potencia sea lo más cercano a uno posible. Yo lo que voy a querer es que esto esté lo más pegadito aquí, para que me voy como, esto lo que estás haciendo es como pasarte de la raya, ¿no? Digamos. Y ese pasarte de la raya, como se llama en eléctrica, es sobrecompensar. ¿Vale? Esto se llama sobrecompensar, es decir, has diseñado un condensador que lo que te está haciendo es, al final, darte que la impedancia resultante tenga carácter capacitivo. Y esto en la práctica no es muy habitual, porque al final, entre los apartados A y B, te va a salir mucho más caro hacerlo sobrecompensar que quedarte así. Y a nivel de lo que vas a tener que pagar por la electricidad, por la potencia activa, va a ser exactamente lo mismo. Entonces dice, para que me voy a gastar más dinero en comprarme un condensador más grande y pueda hacer el mismo efecto con un condensador más chiquitillo, ¿no? Lo que sí es importante es que, y por lo que está este ejemplo en las transparencias, es para que os fijéis si el factor de potencia objetivo que queréis conseguir tiene carácter inductivo o carácter capacitivo, ¿vale? Porque en la calculadora el arco coseno puede ser muy traidor y siempre te va a dar el mismo ángulo. ¿Tiene sentido más o menos? ¿Hay alguna dudilla o algo? ¿No? Bueno, pues entonces ahora sí que vais a hacer vosotros el ejercicio 8-11, ¿vale? En el ejercicio 8-11 tenemos dos cargas, las dos están conectadas directamente a la fuente, no tenemos aquí ninguna línea, esto hace las cosas un poco más sencillas. Y lo que te están pidiendo es que calculemos la batería de condensadores a colocar en paralelo entre aquí, entre Z1 y Z2, aquí.
para que el factor de potencia resultante de dicha carga del condensador, es decir, el factor de potencia de todo esto, sea pues 0,9 más 0,01 más tita. ¿Vale? No sé si el 8.2 era parecido. No. Sí, hacéis ese y lo que te dan como dato ahora, este es parecido al que hemos corregido al principio de la clase. Lo que pasa es que ahora no te dan la impedancia Z1 y Z2, te dicen la potencia activa que consume Z1, la reactiva que consume Z1 y de Z2 te dan la activa y el factor de potencia. Y te dicen que es inductivo. ¿Vale? Entonces, intentad hacer vosotros este ejercicio, son las y casi 20, os dejo hasta las y media o así. Si tenéis dudas por el camino, pues me preguntáis y si más o menos lo podéis plantear y terminarlo, pues me lo enviáis por correo y ahora lo corregimos.
Salva, Dime. yo tengo una preguntilla. Mira, yo lo que estoy haciendo, pero no sé si lo estoy haciendo bien, era pasarlo todo, intentarlo pasar la impedancia, sumar la impedancia con el equivalente y después hacerlo ya. Esa es una posibilidad. Pero ¿lo hacemos como lo has explicado tú ahora mismo o lo hacemos así? Puedes hacerlo así. Así Vale, vemos, si alguien lo hace de otra manera, pues vemos las dos maneras. vale. ¿Vale?
Bueno, ¿qué? Ah, ¿me habéis mandado alguna solución? Ah, no sé, ¿o alguien está haciéndolo? A mí me da, o sea, lo he hecho pero me da mal. Bueno, da igual, pero mandádmelo y lo corregimos. Vale. No sé si alguien más la ha hecho por otro método distinto al de Feli. Vale. Bueno, si alguien está terminando el suyo y me lo puede mandar también porque ya esta otra lo ha hecho de otra manera diferente. Lo corregimos también. Vale. Entonces, ah, ¿Sabes una cosilla? Bueno, ya tarde, pero es que las dos potencias aparentes las he puesto en otro papel y no te la he enviado, se me ha olvidado. ¿lo has puesto qué? Las potencias aparentes, en plan, la he calculado en otro papel. Ah, sí, da igual. No te preocupes. Vale, vale. Vamos a ver cómo la he hecho por aquí. A ver, también. Una posibilidad cuando, claro, como no nos dan aquí la impedancia, la Z1, la Z2, la estrategia que ha seguido Feli es que, bueno, pues voy a calcular eh, cuánto vale la impedancia Z1 y Z2, ¿vale? Entonces, para la carga, en la carga 1, por ejemplo, nos dan la P y la Q, ¿cierto? Entonces, él ha puesto aquí que y esto está correcto, que la potencia 1 es igual al módulo de la tensión a la que está sometida la impedancia 1, dividido por el módulo de la impedancia por el coseno de, ahí, por el coseno de phi 1. Esto no se puede, no lo ha usado para nada, ¿no? Al final, ¿no? No, al final no lo he usado. Lo que ha usado ha sido esta ecuación de aquí, ¿vale? ¿De dónde ha salido esta ecuación de aquí? Imagínate, no, esto más bien como recordatorio, que nosotros tenemos aquí una impedancia, ¿vale? Z con un factor V e I. Entonces, la potencia compleja S, si te acuerdas del otro día, la puedes calcular como V por I asterisco. Esta es, digamos, como la fórmula inicial. Entonces, lo que ha intentado hacer aquí Félix es que, bueno, pues yo lo que voy a hacer, voy a suponer que este factor está en el origen de fase, es decir, esto va a ser módulo de V fase 0. O yo puedo elegir la fase 0, ¿vale?
Y entonces, ahora lo que he hecho ha sido poner esto como el módulo de esto sería simplemente v por, y ahora ha sustituido i por el factor de v entre z, por v partido z asterisco. Esto es igual a v por v, ¿por qué? Pues porque v, como está en fase cero, un número real, solo tiene partes reales y su conjugado es el mismo, partido z asterisco, ¿vale? Entonces sigo por aquí abajo, ha puesto que ya ha acabado, S es igual al módulo de v al cuadrado partido z asterisco. Por lo tanto, z asterisco es igual a v cuadrado partido la potencia compleja. ¿Qué es lo que me he olvidado? El asterisco. Entonces, este de aquí tiene asterisco y el 1 de aquí, este de aquí, también tiene asterisco. ¿Por qué se tendría, es normal a lo mejor equivocarte, pero ¿por qué se tendría que haber dado cuenta Félix? Pues porque aquí si te están diciendo que esta carga está consumiendo potencia activa y consumiendo potencia reactiva, tú ya sabes que el carácter de esta carga es inductivo. Es decir, que la Z1 va a ser un número más J por otro número. Tendría que ser una impedancia inductiva por narices, porque si no, no estaría consumiendo potencia reactiva. Por eso, sin embargo, le han salido las dos, ¿vale? Y en eso es lo que te tendría que haber dado cuenta, que al hacer, como le faltaba el conjugado, si lo hubiera hecho el conjugado, pues le hubieran salido correctamente las dos en positivo. ¿Me estás Claro, diciendo algo? sí, sí, que tiene sentido, porque al final la C me sale negativo, que es por la tangente esa del ángulo negativo, Claro, y si claro, fuera pero positivo ya. quiere decir que se te olvide un asterisco, pues dentro de lo que cabe, pues es comprensible. Ahora que me ponga una impedancia que tú sabes del principio que es inductiva, porque te lo está diciendo aquí el enunciado, y tú me pongas aquí un signo negativo, esto en el examen no tiene perdón de Dios. Ya, ya, es que no lo había visto. ¿Vale? Entonces, fijaros en estas cosillas e ir comprobando que los resultados que vayas teniendo a través de la fórmula tienen sentido. A lo mejor, quiere decir, para calcular este Z1, bueno, pues así es relativamente fácil y si Félix se hubiera dado cuenta lo hubiera podido corregir. A lo mejor este Z no ha escrito 2 páginas para obtener este Z. Tú sabes que es inductivo y te sale con un signo menos. Y dices, estoy en el examen, me quedan 20 minutos de examen, no voy a ponerme a rehacerlo todo. Pero me pone aquí una flecha y me dice, yo sé que esto tendría que salir una impedancia inductiva, pero me sale capacitiva, así que me habré equivocado en algo, no sé dónde está y no me da tiempo a verlo. Me escribe ahí eso. Entonces yo cuando lo te voy a corregir, pues hombre, ya sé que al menos te has dado cuenta de que esto tiene que estar mal por algún lado. ¿Vale? Una vez que obtenéis estas dos impedancias, podéis hacer el paradero de esas dos impedancias, ¿vale? Que te sale por aquí, que aquí también la salió capacitiva, pero si cambia el signo, pues le va a tener que salir inductiva. Y después simplemente aplicáis la ecuación del condensador. Que es importante, aquí ha puesto la R y este angulito lo ha sacado simplemente de calcularle el ángulo a la impedancia equivalente. Y este angulito de aquí, el 14,06, es simplemente el que tú quieres obtener que te dice el enunciado. ¿Vale? Esta sería una forma de solucionarlo. Hay primero, antes de pasar a otra forma, ¿hay alguna duda sobre esta manera de solucionarlo? Estamos aquí en familia, ¿no? Estamos aquí. Estamos 8. Cada vez que miro hay alguien menos. Estas son como clases, casi ya como clases particulares ya, ¿no? ¿No? Alguien aunque no lo haya terminado, alguien ha intentado solucionarlo de otra manera, que no sea calculando la impedancia Z1 y Z2 como ha hecho Félix. Yo no lo he terminado, Salva, pero lo que he hecho ha sido calcular la potencia activa y reactiva de cada impedancia. Pues mándamelo, corre. Vale.
Te doy 30 segundos. Ok. Ya te lo he mandado. Vale. Vale. Entonces, la otra posibilidad, como estaba diciendo Pablo, sería calcularlo sin necesidad de calcular la impedancia, ¿vale? Lo que yo aconsejo es que para algún ejercicio, este es un buen ejemplo, hagáis las dos formas, hagáis, digamos, intentáis lo que ha hecho Félix, intentáis ahora lo que ha hecho Pablo y veáis cuál de las dos creéis que tenéis menos posibilidades de equivocar, ¿vale? Entonces, yo creo que esta que ha hecho Pablo es un poco más rápida, tiene yo creo que un poco de menos cálculo. Lo que ha hecho Pablo ha sido acordarse de la fórmula inicial del condensador, que era la potencia activa inicial consumida por la carga por el factor de el tangente de phi, donde este sí es el factor de potencia inicial, menos el tangente de potencia, el factor de potencia final, partido 2πf por v al cuadrado. Este de aquí lo conocemos. ¿Por qué? Pues porque la carga de la tensión de esta carga y esta carga que están en paralelo, pues es exactamente la misma y es 220. Esta potencia de aquí también la podemos conocer fácilmente. La potencia activa inicial consumida por las dos cargas, pues simplemente sumarla. Pues sumo 4000 más 6000 y me da simplemente 10.000, pues sería 10.000. ¿Vale? Este phi' de aquí también lo conozco, está por aquí arriba. Como me dan el coseno de phi que quiero conseguir, pues es simplemente hacer el arco coseno y esto me da 24,49. Con 49. Estos son 220. La frecuencia también me la da el enunciado, que son 50. Esto me hace. Y lo único que me falta saber es esta phi de aquí. ¿Cuál es el típico fallo de calcular esta phi? Pues se hace lo siguiente. Yo digo, bueno, pues de aquí, no sé si lo he hecho aquí, todavía no lo he hecho. De aquí obtengo lo que vale la phi sub 2, que es simplemente hacer el arco coseno de 0,59. Pues hago arco coseno de 0,59 y me da 53,84. Y ahora de aquí también puedo sacar la tangente de phi sub 1, es q sub 1 partido a p sub 1, y entonces puedo sacar la phi sub 1 directamente haciendo q entre p, que es 5 cuartos, y ahora le hago la cotangente a eso y me sale 51,34. 51,34. Vamos. Y ahora te dice, bueno, pues si con las potencias activas he sumado estas dos, pues alguien puede decir, bueno, pues la phi total, digamos, de la carga, pues es la phi 1 más la phi 2. Esto está, bueno, a ver si los pongo, si puedo poner todas las opciones por aquí abajo. Me va a quedar esto una guarrería. No tenemos espacio por aquí, ¿no?
A ver si así se ve más o menos. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo aquí una cacha de pantalla. Y claro, yo creo que alguno igual veis un poco chiquito. Bueno, más o menos, ¿no? Si en algún momento estoy poniendo algo y no se ve ni traen un burro, eh, decídmelo por aquí. ¿Vale? Entonces, la opción 1 que puede decir alguien sería, bueno, pues voy a calcularla así como phi sub 1 más phi sub 2. Es decir, el 51,34 más el 53,84. Esto está totalmente incorrecto. Otra opción que puede pensar alguien es, bueno, lo que voy a hacer es coseno de phi, voy a hacer coseno de phi 1 más coseno de phi 2. El coseno de phi 1, pues también es fácil calcular por ahí. El coseno de esto son 0,62, sería 0,62 más 0,59. Esto de aquí está mal, pero esto está todavía peor. Porque si ahora me pones aquí un coseno de phi de 1,21, cuando sabemos que el coseno o que el factor de potencia es un coseno de un ángulo y que en la vida pues tiene que estar entre 1 y menos 1, pues esto ya no es que te ponga mal, es que ya te pongo requete mal. ¿Cuál es la tercera opción? Que es lo correcto. Tienes que hacerte el triángulo de potencia de la carga total. Es decir, tienes que ponerte aquí, lo voy a hacer con... Tienes que ponerte aquí, que en nuestro caso son 10.000, ahora pongo los numerillos, aquí la Q total, y este sería el ángulo G. Es decir, aquí pondría P sub 1 más P sub 2, porque serían los 10.000 estos, ¿no? Creo. Aquí sería Q sub 1 más Q sub 2, que eso también los conocemos, mira por aquí está. ¿Vale? Los 5.000 estos más los 8.000 estos, pues serían los 13.210. Y ese de aquí sí sería el phi que tú estás buscando. Es decir, ese phi va a ser, o la tangente, ese phi, si es el original, ese phi es simplemente el arco tangente de 13.210 entre 10.000. Y ese phi, una vez que lo calcules, es el que tienes que meter aquí, que era únicamente el dato que nos faltaba. Entonces, si te fijas, la única complicación que hemos tenido aquí ha sido hacer este triangulito de aquí, que es más o menos fácil. Calcular esto así, yo creo que es más o menos sencillo, porque el resto de datos ya nos venían dados todos. Una vez que metes este phi aquí, pues ya te da el valor del condensador. Sin embargo, en la estrategia que ha intentado Félix, pues tienes que hacer un poco más de cuentas, porque tienes que calcular la Z1, la Z2 por separado, luego hacer el paralelo, pues tiene un poquillo más de trabajo, pero como digo, lo suyo sería que intentarais los dos y veáis primero que os hagáis lo mismo por cualquiera de los dos caminos y segundo que decidáis cuál os convence más. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Hay alguna pregunta? Dime, Félix. Salva, eso también lo podría haber hecho si yo dibujo o sea, yo dibujo en el diagrama de fases primero la P1, o sea, la S1, y donde dibujo la S2, me saldría lo mismo. Sí, Vale. Y después otra cosilla, si hubieran sido en serie, en realidad, por este segundo método que acabas de decir, no hubiera cambiado nada, ¿no? ¿a qué te refieres? Si Z1 y Z2 hubiera estado en serie. Si Z1 y Z2 hubiera estado en serie, no hubiera cambiado nada, ¿no? Esa es una pregunta exótica, nunca me la habían hecho. Ah, no, claro, lo que pasa es que tú tendrías que poner la tensión, digamos, la tensión que cae en las dos impedancias en serie.
sea, tú lo que me estás preguntando... ¿qué te he preguntado? Es que eso es lo que o sea, ¿qué tensión pondría ahí? Claro, es lo que me... Vale. Tú lo que me estás preguntando es si hubiera sido así, ¿no? Sí, Y el condensador aquí, exacto. y esto fuera Z1 y esto Z2. Y pues ya está, esto sería como tu carga, y tú tendrías que calcular para aplicar la fórmula esta que acabamos de ver hoy de tangente de phi menos tangente de phi prima partido 2 por pi por s por u al cuadrado. Aquí tendrías, en esta P tendrías que poner la potencia inicial consumida por estas dos cargas, ¿vale? Date cuenta que aquí la inicial y la final van a ser la misma. Aquí también, sí, aquí también, pues están conectados directamente. Esta potencia sería la suma de las potencias. Este ángulo phi también se puede calcular de la misma manera que hemos dicho antes. Esta phi prima es lo mismo y la tensión esta de aquí tendría que ser la tensión que cae en todo esto de aquí, es decir, la de... Esa sería tu V. Vale, vale. Entonces, eso, no cambia nada, ¿no? No. Vale. Lo que pasa es que, claro, creo que ya sé más o menos por dónde viene tu pregunta. Cuando tú hagas, si tú quieres hacerlo, digamos, pues como lo ha hecho Pablo, no te cambia nada. Ahora, si tú quieres hacerlo como tú lo estabas haciendo, que la fórmula era S es igual a V cuadrado, S1 es igual a V cuadrado partido Z un asterisco, esta V ya no puede ser esta V. Sí, ya es la de la impedancia, ¿no? La que hemos dicho. Exactamente, sería el módulo de esta impedancia V1 y todavía a lo mejor esta impedancia V1 pues no tendrías que calcularla de otra manera. Sí, ya necesitaría la intensidad, Claro supongo. que ya no es directamente la impedancia de esta fuente, como era en el caso anterior, que era un poco más sencillo, Vale, vale. ¿vale? ¿Alguna duda más de este, del 811? Bueno, pues los ejercicios, el 812 y el 813, eh, eh, si os mando los dos no vaya a hacer ninguno, ¿no? Os voy a dividir. Eh, entonces, mira, Carlos, Francisco, Félix y Juan, intentad hacer el 812, ¿vale? Porque la próxima clase es ya mañana. Y María Ángel, Pablo y Sebastián, intentad hacer el 813, ¿vale? Aunque no lo terminéis del todo, da un poco igual, con lo que, hombre, no me mandáis los folios blancos, pero con lo que intentéis, pues enviármelo y el próximo mañana lo comentamos. Es un poco más fácil para mí explicaros las cosas si me traéis ya algo hecho y vamos comentando, pues eso, como hoy los distintos métodos que usáis, los fallos que cometéis o lo que sea, ¿vale? Así que ya está, nos vemos entonces, nos vemos mañana. Hasta luego.